como para repasar, ¿verdad? O como para, sí, yo entendería que ustedes tienen esos videos cortos para verlos antes de la clase y que al estar aquí en la clase ya eh, tengan una mayor idea de lo que vamos a ver. El curso es Ingeniería 1, código del curso FE 274. Ya estamos sobre la semana 10, como les digo, estamos casi a nada de terminar este curso. El tema de hoy es estructuras laminares. Hice ese pequeño cambio enfocándome más a lo que era el programa que lo que está en los videos. La semana pasada fue que vimos las estructuras combinadas, creo, y ahí van a encontrar ustedes ese pequeño traslap. Mi nombre es Freddy Martínez y si no tienen ninguna duda, iniciamos. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de identificar las estructuras laminares, que conozca la variedad de estructuras laminares que existen, cómo funcionan y cuándo usarlas. Acá creo que vamos a tener un pequeño inconveniente, porque les hago la pregunta ahorita a todos, a ver quién me contesta. ¿Qué se entiende cuando pensamos en estructuras laminares? Si nadie me contesta, Cáscaras. ¿cómo? Cáscaras. Así mero. Sin embargo, puede existir esa complicación que nosotros pensemos en estructuras laminares como una lámina, ¿verdad? Que de hecho, el concepto que nosotros tenemos arraigado acá en nuestro medio como lámina sí, una lámina, nosotros lo primero que pensamos son estas láminas acanaladas, ¿verdad? Decía yo ayer que de lo más común, ¿verdad? Un tipo de estas pantera o no sé cómo es que se llaman las láminas estas que son más comunes en nuestro medio. Sin embargo, acá no vamos a verlo como en ese sentido y quiero que ustedes desde ahorita me vayan entendiendo esto. Cuando hablamos nosotros de estructuras laminares, es que vamos a ir haciendo pequeñas láminas, así como lo indica su nombre, ¿verdad? O pequeñas secciones para poder formar estas estructuras. Como decía bien el compañero, son cáscaras. Si nosotros lo queremos ver desde ese modo, eh, son estructuras de cascarón que nos van a servir solo para techos o para estructuras de cierre, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a poner a, a identificar un poquito más estas estructuras. Eh, como ustedes saben, parte de los objetivos de estas clases es el de identificar y conocer la variedad de estructuras, no tanto enfocarnos en cuestión de diseños. Entonces, como decía el compañero, si ustedes pueden ver acá lo que tenemos, perdonen ustedes, son láminas, o sea, cáscaras. Cuando vemos, por ejemplo, esta estructura es un cascarón, ¿verdad? Lo que tiene. Y aquí les voy a pasar un par de imágenes solo para que nos adentremos un poco a lo que son estas estructuras. Eh, si podemos ir viendo, ¿verdad? Acá tienen otro tipo de estructura. Si lo queremos ver así, es como pequeñas losas, ¿verdad? O losas que nosotros vamos a ir conformando para hacer este tipo de cáscaras. Acá vamos a tener otro tipo de estas estructuras. Pueden ver ustedes que está este ejemplo acá que dice losa plegada. Una losa plegada son pequeñas secciones o pequeñas láminas. Cuando hablo yo de pequeñas láminas, o por qué es que se conoce como laminares, ¿verdad? Es porque acá esto todo es de concreto, o sea, concreto armado, pero esta se trabajaría como una pequeña lámina, esta otra como otra, y acá adentro tenemos otra. Y a eso es a lo que nos vamos a referir acá. Van a ver ustedes que tenemos diferentes formas de hacerlo, como por ejemplo acá en esto que dice mecanismo de arco. Tenemos acá pequeñas láminas, ¿verdad? Así como más o menos lo voy a dibujar acá, que nos van formando nuestra estructura total. Vamos a tener diferentes tipos que los vamos a ver más adelante. Pero coloqué las imágenes acá todas al principio para que nos quitemos, como les decía, esa pequeña idea de que aquí no vamos a ver láminas como tal, ¿verdad? O sea, sí, estructuras de acero. ¿Se pueden hacer este tipo de estructuras con acero? Sí, pero quería yo que nos quitáramos eso de pensar en una lámina acanalada, ¿verdad? Perdónenme.
Perdonen ustedes, es que se me olvida que si no pongo aire aquí se me vuelve un infierno total. Entonces, voy a continuar acá con esto. Como les decía, lo que tenemos que tener en cuenta ahorita entonces es eso, ¿verdad? Que si nos referimos a estructuras laminares, son estructuras de techo, de cierre de nuestras estructuras, pero que a la larga lo que hacemos es conformarla con pequeñas laminitas para que lo entendamos nosotros un poco mejor. Si lo vemos así, hablemos de, si ustedes recuerdan los chicles que vienen así en láminas, ¿verdad? Como que formáramos una estructura con esto. Más adelante les voy a poner ciertas apologías de lo que podemos ir haciendo. Características de este tipo de estructuras deben estar distribuidas de una manera uniforme. Es decir, y lo voy a hacer acá con los dos ejemplos, cuando hablamos de uniformidad, es que tenga las mismas medidas acá, ¿verdad? En estas secciones de, de losa, o sea, que sean uniformes las medidas que vamos a usar. Y de igual forma acá, ¿verdad? Si vamos a utilizar mecanismos así de tipo arco de láminas arqueadas, es diferente esto, no es que vaya a funcionarme esto como un techo curvo, ¿verdad? Porque un techo curvo sí son como tal, es planchas de lámina, perdón, planchas de metal que nosotros conocemos como láminas, pero son láminas troqueladas que se van poniendo. En este sistema en particular de estructuras, lo que hacemos no es eso, ¿verdad? Sino que es con concreto armado lo que vamos a ir usando. Entonces tienen que estar distribuidas de manera uniforme. Como les decía, ¿verdad? También buscar la uniformidad nosotros en todo lo que vamos a hacer, no dejar secciones más grandes para que esto nos funcione. No debe poseer cargas puntuales. Vamos a ver aquí, cuando hablamos de cargas puntuales, si ustedes lo recuerdan de lo que hemos estado viendo, podríamos decir que si pudiéramos nosotros tener esto, una losa así plegada como esta, no pudiéramos colocarle acá una carga puntual, ¿verdad? O sea, colocar acá una columnita y tirar para acá otra columnita y hacer como un nuestro sobretecho sobre esto que ya está aquí de estructura de techo, ¿va? Porque este tipo de estructuras a la larga se autoporta, o sea, es autoportante ella misma, entonces no podemos colocarles cargas puntuales porque esto no está diseñado para que, no, para que me soporte más cargas, sino que se soporte solo a ella misma. Pueden ser de revolución, cilíndricas, pueden ser de revolución, cilíndricas, plegados, de casquetes o de doble curvatura. Los vamos a ver más adelante, solo como referencia, ¿verdad? Acá creo que no tengo de casquete, pero cuando hablamos plegados, son las losas estas plegadas, que es como que hiciéramos un abanico, hacia ayer la referencia. Poseen una gran superficie y muy poco espesor. Es otra de las características que vamos a ver con esto, que podemos hacer coberturas de techo grandes. O sea, voy a colocar acá unas mis 4 columnitas, estructuras de techo así grandes, y que por la forma que van a tener o por la geometría que le estamos dejando, van a poder tener una gran superficie eh, y a la larga sin necesidad de que tenga apoyos, ¿verdad? Que tenga vigas o que tenga columnas interiores. Y el espesor eso se da también por el espesor, ¿verdad? Que vamos a colocar espesores muy pequeños en este tipo de losas o este tipo de estructuras o este tipo de láminas, ¿verdad? De estructuras laminares. Se puede apoyar en cada uno de sus bordes. Por ejemplo, estamos viendo estos de acá. Si hablamos de bordes, los bordes de este serían acá, ¿verdad? Entonces, solo ahí está apoyado. Si miramos bueno, de la lámina esta no tiene dónde está apoyado, pero lo vamos a ver ahorita adelante. Los bordes no deben impedir o restringir las deformaciones de la lámina. Ahorita vamos a ver cómo es que se mira eso. Tienen láminas curvas o cáscaras, que podemos tener también ese tipo de láminas. O sea, ya les digo que cuando hablamos acá de láminas, no lo pensemos como propiamente una lámina, ¿verdad? O sea, una lámina plana o algo así, sino que pensemos ya en este tipo de estructuras, que pueden ser curvas, con doble curvatura, así la doble curvatura aquí nos la está representando este espacio de aquí adentro, y lo que se forma aquí es una especie de hipérbole, que como les digo lo vamos a ver más adelante, solo quería que empezáramos con esto para
que centren ustedes una idea de lo que es que estamos viendo. Ha de prestar buena continuidad de curvatura y superficie. Voy a regresar acá para que lo vean otra vez. La curvatura de esto está bien definida, o sea, una buena curvatura, y la superficie de esto es lo que estamos viendo por todo esto de acá adentro, ¿verdad? El área superficial que esto me genera, que sí está cubriendo un área grande. Si lo vemos en este otro ejemplo, también el área que me cubre es bastante grande y me funciona a través de la misma curvatura que tiene por acá, ¿verdad? Las cargas son trasladadas por las cáscaras para evitar cargas puntuales. Ahorita voy a hacer un par de apologías acá con la hojita esta que me sirve de programa para que ustedes me van entendiendo un poco mejor cómo es esto. Eh, Como material en su elaboración se emplea madera laminada. Puede usarse madera laminada. Lo he visto esto que lo hacen más en sistemas estructurales, así como les decía, en Estados Unidos, ¿verdad? Acá no tanto. El hormigón armado, plásticos reforzados con fibra de vidrio, aluminio y el duro aluminio. Acá podemos ver las formas que tenemos de esas estructuras, una simple curvatura, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, por dentro siempre con pequeñas láminas, ¿verdad? O sea, pequeñas secciones que vamos nosotros a tener para realizar esto. Tenemos de doble curvatura, que pueden ser cáscaras elípticas, casquetes esféricos, doble curvatura total positiva. Acá dice total positiva, ¿verdad? Porque tenemos una acá y si se dan cuenta, la otra sale acá. Vamos a ver más adelante que hay pues, con curvaturas negativas, que por ejemplo está aquí esta y agarra como una hipérbole y se arma ahí algo bonito, ¿va? Pero lo vamos a ver adelante. Formas de una estructura laminar, podemos tener plegadas, prismáticas. Eh, en este sentido acá, si pueden ver, cuando son piramidales, todo converge hacia un punto. En los plegados podemos tener así estas estructuras que solo se van haciendo de esta forma, ¿verdad? Doble curvatura total negativa, que era lo que les decía, que se hacía una especie de hipérbole acá en medio, que esto está de esta forma. Sin embargo, acá ya está de una forma positiva. Y lo vamos a ver ahorita aquí más adelante. Tipos de estructuras laminares. O sea, las estructuras laminares tenemos que son de pequeño espesor y hay cáscaras que son de mayor peso. De pequeño espesor van a ser las que vamos a tocar un poco más acá, que como yo les decía, son estructuras que sí usamos, que sí están en nuestro medio, que por ejemplo, si tenemos en nuestro parqueo, o yo donde he visto esto es en parqueos que tienen sus columnas, y lo que se hace es hacer este tipo de losas. Son pequeñas losas que se le hace su armazón, se le pone eh, su encofrado, ¿verdad? Y se funde así por secciones, por pequeñas láminas, ¿verdad? O sea, por pequeñas losas que va uno poniendo acá. Y esto funciona de una manera que ahorita vamos a ver cómo es que funcionan las fuerzas acá. Pero lo que esto hace es que evitemos poner acá otra columna, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver por qué es que se hace también. Y eso nos ayuda a que esto sea más liviano, ¿verdad? Como prácticamente no es que sea de entrepiso, sino va a ser solo como para techo la estructura, si lo puedo decir así. Podemos dejar un grosor menor, ¿verdad? Y ahorita les voy a medio explicar por qué es que se deja un grosor menor. Si ustedes recuerdan, cuando medio platicamos de las losas, decíamos que una losa le dábamos rigidez en base al espesor que tiene, ¿verdad? Es decir, que si yo tenía una losa, hagamos de cuenta que esto ya es de unos 15 metros, y yo coloco una losa recta, lo que va a pasar aquí es que yo voy a necesitar poner demasiado, peraltar demasiado mi losa, ¿verdad? O sea, que esto quede muy grande. Y esto a la larga me estaría funcionando como una viga, ¿verdad? Que al tener demasiado peso, esto va a tender a deflectarse y no me va a funcionar. Entonces acá, aligerando y dándole una forma como esta que tengo acá arriba, así como esta de arriba, ya me ayuda a que no se deflecte, ¿verdad? Y se puede soportar por su propio peso. Ahorita que las estemos viendo, como les digo, si pudieran tener una su hoja por ahí, me ayudarían a que hagamos ese ejemplo. Y ahora en cáscaras de mayor peso, si ustedes lo pueden ver en las cúpulas de iglesias, prácticamente una cúpula de una iglesia es como que hiciéramos un iglú ahí arriba, ¿verdad? Pero
Estas son cáscaras también, ¿verdad? Que prácticamente solo están colocadas ahí arriba, pero decimos que son de mayor peso porque realmente el grosor que va a tener esto es grande, ¿verdad? O sea, ya lo hacen de piedras o tal vez no de piedra, ¿verdad? Sino de sistemas modernos, pero requieren más peso. Ayer nos decía un compañero que él estuvo en la construcción de la iglesia de Fray, dijo Fray, me imagino que es Fray Bartolomé, en Cobán, y que encima de la cúpula que hicieron tuvieron que hacer otra porque iban a colocar una cruz. Entonces eso les generó que obviamente esto de aquí iba a ser, las paredes estas eran demasiado gruesas y esas son las que vamos nosotros a referir como que son cáscaras de mayor espesor. Antecedentes. En el paso de todos estos materiales que nosotros hemos tenido, ¿verdad? O sea, si ustedes van a ver el desarrollo de las estructuras o el desarrollo de la arquitectura más que todo, porque si lo enfocamos nosotros lo que estamos viendo son procesos arquitectónicos, no tanto estructurales, aunque se iban de la mano, ha dependido mucho de los materiales que hemos usado. Por ejemplo, ahora, si regreso a este ejemplo, ¿verdad? De la losa, había formas ya que estábamos viendo en las estructuras combinadas, ¿verdad? De poder aligerar esto, pero es hasta que ya tuvimos el acceso a nuestras losas prefabricadas, o sea, a los aceros, por ejemplo, o a losas prefabricadas, de que le pudimos dar acá un pequeño apoyo mayor para que nuestras estructuras de concreto fueran menores. Eso no ha pasado solo desde ahorita, sino que viene desde hace años, ¿verdad? Con la invención de nuevos materiales. O sea, la arquitectura y esto de ingeniería estructural ha venido evolucionando casi que de la mano con los materiales. Vamos a poder leer aquí que el desarrollo de superficies cilíndricas tiene como punto de partida las bóvedas de medio cañón de ladrillo que fueron perfeccionadas por los romanos. El arte de las bóvedas reapareció en el románico y posteriormente con el gótico, evolucionando desde las pesadas bóvedas de ladrillo a las esbeltas bóvedas nervadas de sus catedrales. Algo importante también en esto, que mucho del desarrollo que se dio en esta parte si se dan cuenta, acá estamos hablando de periodos de tiempo en base al arte, ¿verdad? O periodos artísticos que se fueron dando a través de nuestras eras pasadas, ¿no? Pero mucho de esto fue influido por esto, ¿verdad? Por catedrales y por la iglesia. Cuando me refiero a iglesia, es la iglesia católica. Eran de los que más proporcionaban dinero para que se pudieran dar estudios o se pudieran hacer obras mejores de arquitectura. Y realmente a ellos es que se les agradece mucho de lo que fue este arte en estas épocas. Y dentro de ese arte, como les digo, está lo que desarrollaron, que eran las bóvedas. Las bóvedas es eso, ¿verdad? Que tenemos. Hay un video que si me da tiempo al final se los voy a buscar y se los voy a poner, donde cómo fue este desarrollo hasta tener estructuras que tienen ellos, como por ejemplo una de las más grandes, que es la iglesia de Barcelona de la Sagrada Familia, que las dimensiones de esa iglesia son enormes, pero prácticamente fueron desarrollando esto poco a poco y poco a poco. Y así fueron encontrando mejores estructuras. Y no me dejarán mentir ustedes que la mayoría de iglesias acá en Guatemala están desarrolladas de esta forma, las iglesias católicas. Mientras más grande era la iglesia, mayores arcos, bóvedas y todo esto tenía, ¿verdad? Por lo mismo para soportarse. Las cúpulas se han utilizado en arquitectura desde los primeros tiempos, probablemente desde la primera prueba de ello se encuentra en un bajorrelieve asirio que mostraba un grupo de edificios cubiertos con cúpulas, o sea, ya tenían ellos la idea de cómo utilizar esto como sistemas de techo. El desarrollo de las cúpulas va aparejado con el desarrollo de los materiales, lo que les decía, ¿verdad? Mientras más aligeramos nuestros materiales, mayores capacidades tenemos de resistencia, esa resistencia nos da mayor rigidez y podemos tener mejores resultados a la hora de construir. Perdonen, me notificó aquí la compu algo, pero no es de ustedes. Eh, entonces, quiero que se queden con eso, ¿verdad? Que la evolución que se ha dado en estructuras y en todo esto es a través de los materiales también. Acá dice, en la antigüedad se construía con piedra de mampostería, pasando luego por el ladrillo y la madera. Los romanos utilizaron frecuentemente cúpulas para recubrir vasículas, mausoleos, baños y todo esto.
Con el paso del tiempo, ¿verdad? Acá en Roma, dice en el año 120, 124 después de Cristo, con 44 metros de diámetro, fue hecha una estructura de hormigón. Otras cúpulas importantes se fueron marcando la evolución de esta tipología: la cúpula de Santa Sofía de Constantinopla, Santa María en el siglo XV, la de San Pedro de Roma en el 1546 y la de San Pablo de Londres 1705. Acá podemos ver que dice que con la aparición del hierro evolucionaron tanto bóvedas como cúpulas debido a la rapidez de puesta en obra y a su alta resistencia en comparación con su peso, pues, pasando posteriormente a la utilización del hormigón armado, concreto armado como lo conocemos nosotros. Una de las primeras cúpulas de hormigón armado es la del Centennial Hall de Max Berg en Wrocław, en Polonia. Esta construcción, se trata de una construcción excesivamente pesada que no aprovecha las ventajas del hormigón. Ahorita vamos a ir viendo cómo fue que se cambió eso, pero quiero que vean de dónde es que surge todo esto. La transformación de las bóvedas y cúpulas tradicionales en estructuras laminares de hormigón. Acá estamos ya viendo esto, vean que cambió de cúpulas tradicionales en estructuras laminares de hormigón armado cubriendo espacios de grandes luces con superficies delgadas de pequeño espesor. Es un logro de este siglo, o sea que no es tan lejano, ¿verdad? La primera cáscara delgada de hormigón armado en forma de cúpula es el 6 Planetarium, de 6 centímetros de espesor, 25 metros de diámetro y 12.5 de altura, a la obra de Walter Bauersfeld y de los ingenieros. Ahí están los nombres. La armadura está formada por una malla triangulada de acero sobre la que se vierte hormigón. Este sistema, desarrollado por otra persona, fue patentado y acá tiene el nombre, lo que no sé cómo se dice, les soy sincero. Tuvieron un gran auge a mediados del siglo al finalizar la Segunda Guerra Mundial por la escasez de materiales como el acero y el bajo coste de la mano de obra, desapareciendo progresivamente a partir de los años 70. O sea, aquí vamos a llegar a esa parte, ¿va? De donde ya estamos actualmente. Cuando hablamos de cúpulas, yo les estaba diciendo que anteriormente, si lo queremos ver, voy a utilizar esta diapositiva solo para... ¿O de dónde es que surge esta idea de estructuras laminares? Yo les decía que, por ejemplo, nosotros veíamos una iglesia así antes, ¿verdad? Y no sé, tenía por acá, pero le dejaban espacios acá en el centro donde tenía sus grandes cúpulas, o no sé, he visto diferentes formas que le dejan cúpulas. Hay unas que empiezan con cúpulas más grandes acá al frente y van disminuyendo hacia atrás, o sea, hay diferentes tipos de cúpulas que les dejaban, pero esto lo hacían para darle espacio hacia arriba a las iglesias, ¿verdad? Y que se vieran grandes y cuestiones religiosas. En ese sentido, entonces, la forma en que se hacían esas estructuras era, lo voy a intentar dibujar acá, eh, se ponían así, ¿verdad? Y como pudieron ir viendo ahí, se fue desarrollando por propiedades del arco. O sea, uno sabe, ¿verdad? Que recuerdan ustedes cómo era que cargaban las fuerzas en el arco y todo esto. Bueno, entonces la forma en que se hacía esto era que, o bueno, les voy a explicar esto primero. Ustedes recuerdan que en un arco, o sea, la forma de un arco trabajaba de que nosotros ejercíamos fuerzas acá arriba, y hagan de cuenta que estos todos son piedras, ¿verdad? Así no necesitábamos tener una estructura propia que nos soportara. Voy a poner esta línea verde, pero no, o sea, no necesitábamos colocar acá una gran columna, ¿verdad? Que nos soportara este techo, porque la fuerza no se repartía verticalmente directamente. Entonces, ¿qué era lo que hacían esas fuerzas? Creo que lo vimos que funcionaba como un cable al revés. Lo que hacían esas fuerzas acá es que se vayan repartiendo hacia acá y me lo llevan a las bases de la estructura, ¿verdad? O sea, reparten así como para acá. Esos sistemas actualmente nosotros podemos verlo en bóvedas, eh, no sé, en cúpulas y todo eso, ¿va? Pero lo que ha variado y lo que nos está refiriendo al tema propio que estamos viendo hoy es la forma de construcción. Entonces, para que ellos hicieran eso, si estamos viendo esa figura que dice ahí con rojo, prácticamente era poner más arcos, o sea, llenar esta capa de acá de arcos. ¿Y cómo era que lo hacían? Por ejemplo, entonces acá se levantaba, ¿verdad? La primera capa aquí de piedra,
y acá eran piedras, o sea, o no sé, bloques. Se levantaba la primera, después venía y se levantaba una segunda, y obviamente aquí todo era bloques, ¿verdad? Así, y hasta que llegamos al techo y se cerraba, y esta estructura prácticamente no tiene que tener algo en medio, ¿verdad? Para que lo soporte. Lo que le estábamos leyendo ahí es que esto era lo que se hacía antes y son estructuras que eran realmente pesadas por la pared que tenía o que nos representaba poner este tipo de bloques aquí, ¿verdad? Perdonen ustedes que mis dibujos no sean tan simétricos. Pero esto vino a cambiar, dice, con la utilización del acero. Entonces, ¿qué es lo que se hace en acero o lo que se hacía o se sigue haciendo en ciertas partes? Es que esto de aquí nosotros ya venimos, perdonen, es que vamos a solicitar un pizarrón, digo yo, mejor para poder hacer todos los dibujos, que con el mouse cuesta un poquito. Entonces, por ejemplo, yo tenía mi espacio y lo que se hace ahora, como les digo, esto lo he visto que se hace para techos. Y ahorita les voy a explicar dónde más que lo pueden usar. Era que ya se colocaban estructuras así de acero, como dice ahí, ¿verdad? O sea, ya poníamos nuestro acero eh, como una malla, digamos, de acero, y a partir de aquí es que vienen las estructuras laminares. Entonces esto se le colocaba su formaleta y lo que hacíamos era fundir hacia arriba, ¿verdad? Esto, las pequeñas láminas acá de concreto y ya me queda mi cúpula así, ya mi forma, la cáscara, ¿va? ¿Qué hace el acero acá? Hace que reduzcamos tamaño. Al reducir el tamaño, o sea, al reducir el grosor nosotros de la pastilla de concreto que va a tener, se reduce el peso y al reducir el peso ya no voy a necesitar yo colocarle vigas en medio y por eso es que este sistema de cáscaras para techos es muy funcional. Acá lo estoy viendo desde el punto de vista, solo para que ustedes me fueran entendiendo cómo es que se fue desarrollando esto. Sin embargo, si vengo acá, ustedes me van a decir, pero no se parece en nada a lo que usted hizo. La idea es la misma, que acá las cargas se están transmitiendo hacia acá donde yo tengo en verde, ¿verdad? Pero esto de aquí me está funcionando como un arco. Y en medio de cada esto hay otros arcos y otros arcos y otros arcos. Y llega hasta un punto acá donde ya hace la forma esto de la hipérbole y todo esto se empieza a repartir. Y no es necesario, ¿verdad? O sea, por la forma esta que tienen así de arco, que reparte el peso, así como lo decíamos, de la superficie hacia abajo. O sea, no, y como no podemos aplicarle cargas puntuales, se reparte de esta forma y por eso es que es no que sea fácil de usar, sino que nos representa eso, ¿verdad? La utilización que sí se puede dar. Entonces eso era solo porque íbamos ahí. Vamos a pasar ahora a un concepto un poco más ya generalizado, o ya ahorita que pudimos ver ciertos alcances que podemos tener ahí o cierto acercamiento mayor. Dice que las cargas actuantes son conducidas a través de la superficie. O sea, aquí están las cargas. Recuerden que aquí siempre vamos a trabajar con cargas a través de la superficie de determinada forma, de poco espesor y espesor, que es lo que les digo, que si usamos poco espesor, eso es lo que nos va a ayudar. La rigidez y capacidad de esta estructura para transmitir las cargas se debe principalmente a su forma superficial, mucho más que de su masa. O sea, la forma en que repartíamos cargas con una losa tradicional es por el peralte que tenemos. Ahorita que miramos las estructuras plegadas, si pudieran alcanzar ustedes ahí una su hoja, tamaño oficio o algo así, vamos a ver por qué es que nos funciona. O sea, la forma eso de las láminas plegadas, por qué funciona. No es que yo me lo esté inventando. Y de igual forma, cómo funciona un cascarón. Dice, si la superficie escrita fuera totalmente horizontal y la apoyamos en los extremos, o sea, si fuera totalmente horizontal y la apoyamos en los extremos, sería debido a su escaso espesor incapaz de soportar siquiera su propio peso, pues el trabajo solicitado en este caso es a flexión. Recordamos lo que es la flexión, ¿verdad? Es que nosotros teníamos, por ejemplo, nuestras vigas, y lo que dice aquí es que si yo vengo y coloco mi estructura así plana,
como es demasiado delgada, lo que va a hacer esto es tener a flexionarse. Recordemos que la flexión era el momento que se creaba, o sea, lo que creaba el pandeo, este que se creaba acá, ¿verdad? Entonces dice acá que por lo delgado que la vamos a hacer, no va a soportar, se va a pandear y se va a quebrar. Entonces dice, como debe ser absorbida por elementos vacíos, capaces de momentos diferentes de sección de la estructura, sin espesor masivo, la superficie no podría desarrollar elementos resistentes, o sea, no se rigidiza. A los provocados por las cargas actuantes, la estructura se deformaría excesivamente y dependiendo de la resistencia del material, podría colapsar, haciéndola no funcional para cualquier uso. En cambio, si la misma superficie con el mismo material y el mismo espesor y las mismas condiciones de apoyo, o sea, los mismos, todas las mismas, se pliega o se curvea o ambas acciones, conservará una forma definida, pues en esos recursos que se le está dando rigidez al elemento, que donde está, que lo capacita no solo para soportar su propio peso, sino también para soportar cargas externas aplicadas en el sistema. Este es el principio y origen de las estructuras laminares. Esto es lo que yo quiero que me queden, que se queden con que eh, va a depender de las estructuras laminares de esto, de que si se pliega y se curvea y que eso le da rigidez al elemento. ¿Por qué? Ese es el principio. Como les decía, si ustedes quieren, lo miramos ahora. Hay mucha más teoría que tenemos que seguir viendo. Pero si ustedes tienen por ahí, voy a intentar hacerles el ejemplo con una hoja. Si ustedes colocan una hoja, aquí creo que no se me va porque al lado de ahí, vamos a probar con otra. Si ustedes colocan una hoja, vamos a ver que se vea ahí en la cámara. Si ustedes colocan una hoja por el simple material que tiene y la dejo aquí apoyada en mis dos dedos así de esta forma, lo que va a pasar es que si está recta, aunque, o sea, no está tensada ni nada, lo que va a hacer es esa curvatura, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí el ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo vengo? Y esto lo pueden ustedes comprobar ahí en su casa. Si le dejan, eh, le hacen ese tipo de pliegues, tenemos que un pliegue prácticamente es un doblez, ¿verdad? A manera de crear una especie de, lo que hacen aquí es como un pequeño abanico, ¿verdad? O si tuvieran calor por ahí, les puede servir después. ¿Qué pasa con esta forma ya o sea, si yo vengo y le doy una forma así plegada, si yo la agarro de ambos extremos, vean que no estoy haciendo nada y mantiene su forma recta. ¿Esto por qué? Porque se empieza a repartir. Ahorita vamos a ver cómo es que se reparten las fuerzas, pero no estoy haciendo absolutamente nada, la estoy agarrando de los dos lados y mantiene su forma. Hay formas de que se rigidice más esto, sí, por ejemplo, si lo quiero verlo, quiero seguirlo viendo aquí a escala como lo que les estoy mostrando, yo pudiera agarrar, ¿verdad? Y ponerle una hoja acá en el extremo, o sea, acá, y rigidizar y que me quede ya la estructura de una mejor forma. Pero vean la rigidez que agarra solo por tener así esto. Es más, yo recuerdo que hice un pequeño ejemplo alguna vez que si a esto, o sea, a nuestra hoja que tenemos así, nosotros le colocamos un peso por el simple hecho de que nosotros le hicimos estos pliegues, yo recuerdo que aguantaba hasta una lata de Coca-Cola, una hoja tamaño carta. O sea, obviamente al ponerle aquí sus bases de esta forma, ¿verdad? Y ponerle una Coca-Cola encima, la soportaba. Perdonen ustedes la analogía del ejemplo, que sea tal vez un poco básica, pero creo que no cae a que sea básica, sino que más bien la estamos viendo eh, en un ajuste a lo que podemos mostrarle o a lo que le puedo mostrar acá a través de la clase en línea. Entonces, solo quería que se dieran cuenta de que así es como funcionan este tipo de estructuras o la lámina, o sea, al hacer laminada nuestra losa, ¿verdad? O sea, hacerla ya así por pequeñas partes, me tendría a soportar mayores luces, pero como les digo, esto no le podemos aplicar cargas ni nos va a servir para un entrepiso, sino que nos va a servir solo para una estructura de cierre o para un techo. ¿Alguna duda con eso, perdonen? Todo bien, Inge. Si no, continuamos. Bueno, vamos a tener aquí un montón
de contenido de literatura, ¿va? Pero solo es para que ustedes también se adapten a lo que, o sea, es mejor retener la información con texto, con leyendo algo que simplemente que se los esté diciendo, ¿va? Entonces ustedes pueden ir leyendo ahí a la par. Excelente. Las cargas externas generan tensiones que se transmiten a través de la superficie, que era lo que mirábamos, ¿verdad? Esa tensión que se genera ahí, que me tiende a pandear, pudiendo quedar contenidas en el plano tangente a la misma en cada punto, las cuales son contrarrestadas por tensiones internas de valor igual y en sentido contrario, originadas en los alrededores del segmento considerado, siendo este el principio del comportamiento de una membrana. En el mecanismo descrito de tensiones queda uniformemente repartidas en el espesor de la membrana, en el cual se aprovecha al máximo sin que existan zonas subutilizadas, como ocurre en las estructuras flexionadas, como se ha indicado que solo trabajan en el máximo las fibras más alejadas del eje neutro. Existe una gran cantidad de material desaprovechado y que sin embargo implica propio peso, que a su vez incrementa las deformaciones. Para lograr una superficie laminar trabaje con las condiciones estructurales óptimas, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones, prácticamente constituyen sus características. Esto es lo importante, entonces, acá las características que tenemos que ver. Su espesor es despreciable en relación al área de la superficie. Es decir, eh, la mayoría de veces cuando nosotros diseñamos losas normales o no sé, cualquier estructura que va a ser de techo o entrepiso, va a depender del área que esté cubriendo. Esta es el área que está cubriendo. El grosor, ¿verdad? O sea, el peralte que va a tener acá o si lo queremos ver así de perfil. eh, Perdón, creo que igual volví a hacer. Si queremos ver acá esta sección, la voy a marcar, o sea, el espesor que tiene esa losa. Esto de aquí va a depender, ese grosor así, de el área que esté soportando, ¿verdad? O el área que esté cargando. Cuando hablo del área que esté cargando, es de la carga muerta, ¿verdad? O sea, de la carga muerta que me lo representa el peso propio. Entonces acá dice que es despreciable esa relación. O sea, no se cumple esa relación que tenemos del área con la superficie, porque lo que estamos haciendo es una pequeña cascarita, ¿va? Y si esa cascarita nosotros la quisiéramos analizar estructuralmente como una losa, no me va a cumplir jamás, ¿va? Y la transmisión de cargas es principalmente por conducción a través de la forma de la superficie. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos viendo las estructuras estas triangulares que mirábamos cómo era que se iban repartiendo eh, cómo era que se iban repartiendo las cargas, ¿verdad? Que precisamente en una estructura triangular no se doblaba porque esta carga de aquí se repartía y se empezaba a repartir hasta llegar hacia las bases. Entonces aquí prácticamente las características a considerar es eso. El espesor, que no va a ser, o sea, relacionable al área de la superficie, y la forma que tenga la estructura. Porque como veíamos, si yo dejo mi hoja recta, no me va a funcionar, ¿va? Si le pongo esos dobleces, ya me funciona. Si yo en lugar de agarrar mi hoja de esa forma que la estaba agarrando y hago esto, perdonen ustedes, vamos a ver si lo logran ver. Eh, si yo agarro mi hoja y no la dejo así, que se pandea hacia abajo, sino que yo vengo y propiamente yo la pandeo hacia arriba, les voy a decir, y ya la tengo en esta especie como de arco, eso me va a permitir lo que dice acá, ¿va? La forma que yo le esté dando. Si yo le doy la forma, ya me va a funcionar. Y acá viene algo que también es importante. En cuanto al cálculo estructural, las superficies laminares, esas por lo general no son susceptibles para ser calculadas con exactitud. Es decir, que yo puedo venir y, como les digo, agarrar fórmulas de cálculo estructural, hacer todo esto y no me va a quedar exacto ni me va a quedar acercado a la realidad, porque de igual forma yo ya sé que solo estoy haciendo una estructura como de techo o lo más común, y se los voy a dibujar acá, y eso estoy seguro que ustedes lo han visto, es por ejemplo que en las casas estas eh, modernas, bueno, vamos a ver, por acá lo voy a hacer. Por ejemplo, en estas casas que tenemos ahora, que ya son así de condominio y todo esto, tenemos nuestras dos plantas, pero aquí arriba para ganar luz, o le dejan un techo así y otro aquí un poco más grande. Eh, y lo que se hace ahí hasta arriba
es que, por ejemplo, acá termina mi estructura, o ahí debería de terminar, y se deja así como que a dos aguas una pequeña estructura, ¿verdad? Y esto va hacia atrás, y en los ganamos, o sea, altura en los cuartos de arriba, para que se mire mejor, o no sé, se puede dejar así, o también he visto que, por ejemplo, se deja, como veían aquí ustedes, cuando se hacía como de forma piramidal, dijera esto, que se deja así un techo con un montón de pequeñas láminas. Por ejemplo, esto está así, ¿verdad? Y aquí está el frente de la casa, entonces realmente no he visto que lo dejen a todo, pero por ejemplo, eso sería una habitación y en la otra habitación también tiene aquí hacia dos aguas. Y estos techos de hasta arriba o estas losas de hasta arriba, estas pequeñas como láminas, eh, no van a tener ninguna función estructural, entonces esto ya no se calcula así como que uno fuera a decir, perdonen ustedes si no lo logran ver, pero por aquí hay una puerta y esto sería mi techo y aquí seguiría la casa por acá. Si no lo logran ver, me dicen y lo vuelvo a dibujar de una forma mejor. Si lo quieren ver así en perfil o de frente, esas casas quedan algo así con un techo acá así y acá viene la otra estructura del otro techo. Esto de acá realmente ya no se diseña, o sea, ya no es que uno le haga ahí tanto alboroto, sino que lo que se hace con esto es que ya se va colocando material lo prefabricado, o hay diferentes sistemas de prefabricado, ¿verdad? En cada una de esas como láminas que quedan así triangulares. Y después se medio funde la losa, ¿verdad? O se medio funde la estructura esta de un cascarón arriba para cada una de las láminas estas que va a tener. Y como es una estructura que lo único que necesitamos es que cierre, a la larga esto funciona igual como un cascarón de estos, ¿verdad? Es como que yo aquí arriba, o no sé, nunca he visto eso en una casa, que en una casa de estas no se deje así la estructura triangular, sino que se deje una como cúpula, ¿verdad? Que pudiera hacerse. Y en esa cúpula, como ya solo es para techo, no, no, no me causa tanto problema. Sin embargo, en función de construcción, sí se dan ciertos problemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no puedo dejar solo el hierrito así, ¿verdad? Porque a la hora de fundir me va a causar problemas. No se pueden parar después ahí arriba y causa ciertas clavos, ¿verdad? Sí hay que reforzarlo un poco, pero que se pudiera quedar así solo como un cascarón, se puede quedar. Entonces es lo que estamos viendo acá, que es lo que les decía, ¿verdad? Que eso es lo que yo he hecho, o está más alejado de nuestra realidad, es eso, esos techos así para cerrar o terminar las casas. Esto ya no se calcula como una losa tradicional, ¿verdad? Porque ya no tiene sentido que vaya a seguir hacia arriba. Entonces dice que eso es porque no encaja en los análisis de matemático tradicional, o sea que cualquier pretensión calculista en este sentido da como resultado un análisis muy aproximado, o sea, no queda exacto. Por eso es que el diseño de este tipo de estructura requerirá de gran intuición y conocimiento de las leyes naturales, así como de lógica y talento en su concepción. Es lo que les decía, ¿verdad? Que si yo sé que va a ser una estructura algo grande y van a tener que caminar por ahí arriba, sí le voy a tener que dejar algún refuerzo extra. O si va a ser solo de una de esas de dos aguas, y no sé si logro compartir con ustedes la imagen que tengo de esas casas que ya son así de condominios, que se dejan esos techos a dos aguas y no son ni siquiera tan grandes, ¿verdad? Son pequeños. Y ni siquiera hay forma de accesar ahí arriba ni nada, o sea, no corre el riesgo de que alguien se pare arriba. Lámina plegada, o sea, esta es la primera división que vamos a tener de este tipo de estructuras laminares. Las láminas plegadas son eficientes en estructuras tales como techos, lo que les decía, ¿verdad? Más que todo para techos, donde las cargas están distribuidas de manera uniforme y las formas irregulares son apropiadas. O sea, cuando dice aquí que son apropiadas es para dar vista, ¿va? La capacidad de estructura de una superficie plana y delgada está limitada a aplicaciones de pequeña escala. Su resistencia y rigidez se puede incrementar drásticamente doblándola, lo que hacíamos con la hoja de papel, y que a su vez incrementa la efectividad de superalta y por consiguiente su resistencia a la flexión. O sea, no vieron, no se deflecta así como teníamos nuestra hojita. Una lámina plegada es una estructura de superficie plana doblada que transfiere cargas a los soportes principalmente por tensión, compresión y cortante.
con la flexión ocurriendo solo entre los dobleces de la superficie del plano. Debido a que el espacio entre los dobleces es pequeño comparado con el claro, lo que veíamos, ¿verdad? Que cada uno de los dobleces estos que hacíamos es más pequeño, o sea, cada sección de estas es una división de lo que vamos a tener aquí a la larga, ¿verdad? O sea, del claro, que el claro es de, entre apoyo y apoyo. Los esfuerzos de flexión en las losas son pequeños comparados con los esfuerzos de tensión y compresión. Por lo general se construyen de concreto reforzado, aunque el metal y los plásticos de vidrio reforzado se pueden usar donde no son necesarios los claros largos. Su mecanismo resiste, como todas las estructuras laminares, consistente en la conducción superficial de las fuerzas a través de la forma. Y aquí es que vemos cómo es que van a funcionar, ¿verdad? A través de su forma. El área que estamos, o sea, las fuerzas que se están aplicando son hacia abajo, ¿verdad? O sea, vamos a tener solo fuerzas verticales porque solo estamos aplicando la fuerza de peso, no estamos teniendo ninguna otra comparación. Y acá podemos ver que dice área de tensión y área de compresión. Si yo agarro mi hoja, o si ustedes tienen por ahí una hoja, y lo voy a repetir acá, y como que le aplicáramos una fuerza acá arriba, lo que estamos haciendo con nuestra hoja realmente es esto, ¿verdad? Comprimiendo arriba, intentando estirar aquí abajo. O sea, me estaría funcionando esto, sería como que una pequeña de las retículas que tenemos. O sea, esto sería solo una, o así como estamos viendo ahí en la imagen, y me estaría generando esto, ¿verdad? O sea, al aplicarle un peso, se está comprimiendo arriba y abajo se está tensionando. Eso lo tenemos nosotros que ver para efectos de cómo es que está funcionando nuestra estructura y ver cómo es que vamos a colocar los refuerzos, ¿verdad? O sea, a la larga lo que se hace es colocar una plancha de acero y ahí se fue. Pero tenemos que ver que se refuerce. Se dan cuenta, acá tienen los diagramas de cómo es que está funcionando estos, ¿verdad? Que están a tensión y la mayor tensión, si este es el eje que voy a señalar acá, lo voy a poner con otro color. Si este es mi eje, entonces ahí pueden ver ustedes cómo es que están las cargas repartidas. Y lo que está generando aquí es la mayor compresión hacia arriba, ¿no? Las cargas actuantes verticales, al igual como en las vigas dúctiles, tienden a provocar flexión o pandeamiento hacia abajo, en el sentido de las cargas, y como aquí en el sentido de las cargas es todas verticales porque solo estamos viendo por peso, produciéndose una curvatura a la sección longitudinal. Los pliegues de la sección transversal actúan como apoyos intermedios, aumentando la eficiencia en la estructura. Si podemos ver ahí en nuestro abanico que hicimos, cada uno de esos pliegues le dan mayor eficiencia hacia la estructura. Por eso, cuanto más quiebres tenga, mucho más rígida será la estructura, pues se reducen los momentos máximos en cada borde. Las alas de la lámina, al recibir las cargas perpendiculares a su plano vertical, las transmiten hacia los apoyos a través de su propio plano. En este caso, los apoyos más próximos son los pliegues en un sentido y los bordes o extremos longitudinales en el otro sentido, por lo que las cargas buscan naturalmente el camino más corto para ser equilibradas, tomarán una trayectoria bidireccional de manera análoga como ocurre en las losas. Acá estamos viendo que si tenemos cargas así de este tipo, eh, aquí lo que estamos viendo es que me dice que cada uno de estos pliegues funcionan como soporte. Realmente no es que vayamos a tener un soporte, imagínense cada cuestión de estas, sino solo me está diciendo cómo es que funcionan, cómo es la distribución de las cargas. Y cuando menciona que estas van a buscar irse hacia los pliegues o lados más pequeños, más cortos. O sea, si vemos, por ejemplo, voy a subrayar acá esta carga no va a querer transmitir su fuerza o su carga en este sentido, ¿verdad? Sino que va a buscar lo más corto, que sería hacia los lados. Y aquí es donde estas estructuras se empiezan a apoyar entre sí como que fuera una estructura triangular, así como veíamos que repartía las cargas, algo así es lo que sucede con esto. Los bordes extremos al recibir las cargas tienden a flexionarse como marcos. Las tensiones de los bordes son mayores que el resto de las secciones transversales por concurrir. Aquí las resultantes de las cargas transmitidas. Transversales estos, la reacciones de, perdón, transversales estos, las reacciones del sistema. La franja de pliegues transversales actúa como una viga continua en la que los apoyos son los quiebres de la sección transversal debido a que los mecanismos actuantes de la sección transversal de la lámina tienden a deformarse por abollamiento, por lo que mantener la forma de la sección transversal seleccionada se hace necesaria con el uso de elementos rigidizantes transversales con la misma forma de la sección transversal
y colocados a cierta distancia de acuerdo con la longitud de la lámina o sobre, perdón, dice, de la lámina sobre o abajo de los pliegues. Ahorita les voy a explicar eso. A este tipo de cosas nosotros le conocemos como diafragmas. La acción de diafragma de la placa delgada proporciona resistencia necesaria cortante horizontal y vertical inherente a su comportamiento a flexión. Para controlar el pandeo es necesario mantener la forma del diseño de la sección transversal porque proporciona rigidez en ambos extremos y a la parte más externa de los bordes longitudinales, así como para resistir el empuje hacia afuera. Esto aquí se los voy a explicar con una analogía que es muy simple. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en nuestra construcción, primero les voy a explicar qué es un diafragma, para que ustedes también sepan ya qué es lo que hace un diafragma. Por ejemplo, que yo tengo mi construcción así, esas son columnas, acá va a llevar sus vigas, 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 y coloquémosle por acá otra, solo para que ustedes vean a lo que yo me quiero referir con diafragmas. Vigas, y acá va a tener vigas, 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 y ahí está. En este tipo de aplicación, o sea, del diafragma como tal, para que ustedes ya después sepan que es un diafragma, cada una de estas estructuras sí está unida, ¿verdad? Pero me estaría, por ejemplo, esta columna que voy a marcar acá en amarillo, si hubiera un sismo o algo que la mueva solo de esta parte, esto me va a llevar las fuerzas así hacia acá y después hacia acá. Aquí estoy viendo desde arriba una estructura. Y esto va a hacer que a la larga esto no tenga esa como conexión de estar toda junta, ¿verdad? Porque si yo hago esto con mis dedos y muevo solo aquí arriba, esto no me afecta nada a lo de abajo porque no tengo, o sea, sí está conectado transversalmente por vigas, pero no hay como que algo ahí que una todo y que me lo deje todo junto, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de diafragma. Nosotros para diseño así de casas por marcos y todo eso, lo que hace la acción de diafragma es la losa. O sea, si yo aquí coloco la losa, ¿verdad? Y lo fundo todo monolíticamente, esto de aquí, se podría decir que si yo le pongo aquí en estas líneas que son amarillas, le coloco la losa, ¿verdad? Eso ya me está rigidizando toda la forma y no va a dejar esa losa que esto me cambie de forma. Es decir, que a la hora que me agarre un sismo, ya va a tender a moverse toda junta, ¿verdad? No sé si me explico con eso, pero eso es lo que nosotros vemos como diafragma. El diafragma es prácticamente, si lo queremos ver con un término técnico, como el estabilizador de la forma de mi estructura. O sea, aquí ya con mi losa yo ya garanticé que esto no va a perder su forma, ¿verdad? Entonces es lo que hace el diafragma. Ahora, aquí para efectos de nosotros de la clase, les voy a explicar qué es lo que nos está diciendo acá a la hora que nosotros queremos rigidizar o cómo es que se miran ahí esos triangulitos. Si yo tengo acá esta mi forma, ¿verdad? O la forma que teníamos de lámina, esos rigidizantes o el diafragma que nosotros pudiéramos utilizar acá es lo que les decía, ¿verdad? Si yo vengo y le pego acá a la otra hoja, por ejemplo, esta hoja acá, y le pego aquí, no sé cómo lo pudieran ver ustedes, y se lo dejo aquí bien pegado atrás para que no cambie la forma. O sea, esto de aquí, ¿verdad? Yo vengo y le coloco triángulos del mismo espesor o de las mismas medidas acá en esta forma. Eso va a hacer que esto no pierda su forma, o sea, ya no va a poder hacer esto. Entonces, esa es una de las formas que tenemos nosotros para poder estabilizar las formas que tenemos y esto nos va a generar mayor, como les dijera yo, mayor como rigidez. Ahora, ayer me decían, pero bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que rellenemos todo eso? Eso no es que vaya todo rellenado, o sea, aquí mi sección después de láminas ya va normal para allá, o sea, ya va así normal. Esta es aquí la lámina, o sea, donde lleva la losa. Aquí lleva otra losa en medio y aquí va esta otra, ¿verdad? Pero acá el espacio, lo voy a poner con otro color. O sea, este espacio que queda aquí en medio, donde yo lo voy a llenar en rojo, todo esto aquí para atrás, todo esto está vacío. O sea, lo único que yo hice fue ponerle la pared, o sea, lo refiero como pared porque así es más o menos como se utiliza. En, eh, en el frente, o sea, si yo a esto de aquí igual va hacia allá, si yo lo miro desde arriba en planta, tengo yo aquí en planta esta forma, perdón, voy a ponerlo,
Si yo, por ejemplo, voy a agarrar esta aquí que dice diafragmas, yo sé que esta va a ser una estructura así, ¿verdad? Grande. Pero ¿dónde es que irían mis diafragmas? ¿O dónde es que irían estas? Puede ir afuera y puede ir adentro también. Iría acá, o sea, donde inicia, ¿verdad? Acá. Obviamente en planta no lo voy a ver, pero esto viene aquí ya normal, cada uno de estos triángulos hacia arriba. Y si yo esto lo miro de frente, entonces me va a quedar aquí, si yo lo lleno los dos espacios, me va a quedar así, ¿verdad? Pero aquí yo sé que esto de aquí va hacia atrás, así de esta forma. O sea, prácticamente es como les decía aquí, es como que agarramos nuestra hoja y la peguemos en la forma que va hacia un cartón, solo para que no pierda sus formas. Vigas que rigidizan láminas. Las vigas como tales las podemos poner así de esta forma, ¿verdad? Longitudinalmente también, pero no, para este efecto no nos va a servir tanto. Cuando más se incremente el peralte de las láminas plegadas, mayor será su resistencia a la flexión, de modo que las láminas con peralte pronunciado pueden ser más delgadas debido a los esfuerzos de tensión y compresión reducidos en los bordes. O sea, lo podemos reducir mucho, ¿va? Para esto resulta en un aumento del área de la superficie de la lámina plegada para un área cubierta A. Por el contrario, los dobleces inclinados con poca altura son más eficientes para cubrir, pero requieren esfuerzos mayores. La inclinación de 45 grados teóricamente minimiza el total del material requerido. Acá vamos a llegar a una pequeña analogía que, por ejemplo, si yo tengo esto así doblado cada uno y tengo una losa aquí recta, o sea, supongamos que estas son dos losas así de esas formas, ¿va? O sea, esta estructura laminar y la de abajo es una losa recta. Obviamente yo aquí gasto más material, porque tengo una losa aquí, otra aquí. O sea, no más material, sino tengo más área superficial, si ustedes lo quieren ver así. O sea, tengo que llenar más espacios, ¿verdad? Pero acá dice que teóricamente minimiza el total del material requerido si lo usamos a 45 grados. Si lo pongo a más, va a ser algo así, ¿verdad? Y obviamente aquí voy a tener muchas más secciones. Si lo pongo a menos, o sea, aquí el ángulo sería de aquí para acá, ¿verdad? Respecto a esto. Si lo pongo a menos, me quedaría ya una estructura prácticamente plana y no me va a funcionar también. Entonces, teóricamente lo que tendríamos que utilizar es 45 grados, ¿no? Aunque esto se podría modificar por consideraciones no estructurales. Cuando hablamos de consideraciones no estructurales es, por ejemplo, que aquí ya tenga un espacio definido. O sea, que sí sea una estructura de techo, pero que, por ejemplo, esté restringido hasta cierta altura. Entonces yo ahí sí tendría que jugar con los ángulos, ¿verdad? Y ver de qué manera lo dejo. O si no, más pequeño. O sea, es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que se podría modificar por consideraciones no estructurales. El espacio es una consideración no estructural. En resumen, los mecanismos básicos de la lámina plegada son tres: como viga en el sentido longitudinal, como losa en voladizo y como marco en las secciones transversales externas de la lámina. O sea, cuando hablamos de mecanismos básicos es cómo es que está funcionando la lámina. Me está funcionando como viga en el sentido longitudinal. Y si se dan cuenta, en el sentido longitudinal lo que tenemos eh, pues, así, ¿verdad? Como, dice, como en el sentido como una viga. O sea, porque prácticamente aquí entre los dobleces que yo tengo, en estos de aquí, me genera cierta rigidez que me rigidiza todo eso en el sentido longitudinal, como losa en voladizo. O sea, porque me está funcionando una losa en voladizo, ¿verdad? No, no tiene como que tuviera una carga. Y como marco en las secciones transversales externas de la lámina, que sería, o sea, para cerrar nuestros marquitos aquí, ¿verdad? En las secciones externas. Placas dobladas cortas. Esto es algo que también tenemos que ver. Eh, Se daban cuenta que con lo que estábamos hablando ahorita de placas o los tipos que estábamos viendo de láminas, eran láminas, esta era una pequeña laminita, esta era otra pequeña laminita. O sea, si esto iba así para allá, ¿verdad? Si así esto iba para allá, eran pequeñas láminas. Pero también puedo tener yo una estructura de este tipo. O sea, que sea la estructura así grande. Y así como pueden ver ustedes acá, entre cada una de estas, o sea, que hay una lámina, ¿verdad? Acá hay otra lámina. Y cuando hablamos de láminas es que vamos a ir haciendo pequeñas secciones, ¿verdad? De losa o pequeñas secciones.
O si lo quieren ver así, pudiéramos trabajar esto hasta como que fuera un material prefabricado, que me imagino que de acá es donde sale la idea toda esta de materiales prefabricados. Eh, tenemos que puede ser en este otro sentido, ¿verdad? Pero a la larga que vaya cumpliendo siempre con la forma. O sea, siempre buscando que quede en forma de arco, de triángulo, si lo quieren ver así, de pequeñas secciones. Obviamente esto de aquí me va a funcionar bien. Tenemos estas otras que van desde abajo hasta arriba. Y las tres formas estas que están aquí son aceptables, ¿verdad? Pero lo único que estamos haciendo es haciéndolo con placas delgadas. Placas delgadas largas, así como lo estábamos viendo. Las placas estas grandes que teníamos, que les estaba mostrando antes, que era, esta es una placa, esta es una placa, esta es una placa, y del otro lado trae otra placa. Eh, estabilizadores, ya vimos lo que eran los diafragmas. Estas vigas que rigidizan, era lo que les decía, que donde son las uniones es que me funcionan como vigas. La forma óptima del perfil. O sea, la forma óptica es la que veíamos de 45 grados. Sin embargo, no está solo esa, sino que podemos venir a hacer estas estructuras ya un poco más eh, eficientes. Si se pueden dar cuenta, acá lo que tenemos es como que como que fueran pequeñas pirámides. O sea, cada una de estas me funciona como una pirámide. Y pueden darse cuenta que acá me va formando los pequeños cascarones, que son estas que se miran acá. O sea, estas cuatro que voy a marcar acá es lo que me hace la elevación de eso y me va formando estas. Aquí tal vez lo pueden ver mejor. Es como lo que yo subrayé allá, es esto. Y me forma de esa misma forma también que son láminas. Tenemos esta otra forma de acá, esta de acá que estoy subrayando, que si se dan cuenta lo que hace es como que acartelar para dos lados. O sea, viene acá y aquí termina y esta aquí donde empieza, o sea, me queda una triangulación así de este lado y en el otro lado estaría prácticamente como que a la mitad. ¿Va? Formas de hacerlo, la cosa es que me alcance la rigidez y acá podemos ver este ejemplo. Estuve buscando alguno que fuera así real, pero no encontré. De que así es como quedarían este tipo de losas. Si se dan cuenta aquí, este hasta tiene sus como espacios para que entre luz. Y esto está fundido. No sé si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver esto. Yo recuerdo haberlo visto en algún tipo de parqueo de algún lugar. Pero sí era una estructura grande, ¿verdad? Y estaba así. Y pareciera que es una pequeña pastilla o que es una de estas láminas de asbesto. No sé si ustedes alguna vez las vieron. Pero no era eso, ¿verdad? Sino que sí eran pequeñas losas fundidas. Porque el asbesto se nota, o sea, hasta la larga pareciera, pero no es igual. Eh, pasamos al otro tipo, que es la lámina cilíndrica. Esa se las voy a explicar un poquito menos porque es un poquito más, ¿cómo les dijera yo? No fácil, sino que un poquito más complicado y que lo miremos en nuestro medio. Sin embargo, sí se puede que lo veamos. Es conveniente tener que pensar que una lámina cilíndrica es la evolución de la lámina plegada. Pues esto explica su comportamiento sea similar, con la diferencia que la lámina cilíndrica será más rígida que la plegada por tener una sección transversal curva. La lámina cilíndrica se puede formar doblando un plano, o sea, solo girando o siendo curvas en una dirección, informados por una extrusión de la línea curva a lo largo de una trayectoria recta. Las formas más comúnmente usadas son las semicirculares y las parabólicas. Se distinguen de las bóvedas de forma similar por su capacidad de resistir tensión, de modo que solo tienen que apoyarse en las esquinas o en los extremos, salvando claros a lo largo del eje longitudinal. Así como en la dirección de la curvatura, recuerde que en las bóvedas no puede resistir un esfuerzo de tensión, se necesita un soporte continuo en las cargas. El comportamiento estructural de las láminas cilíndricas difiere considerablemente dependiendo de su longitud relativa. Las láminas cilíndricas cortas, perdón, aquí es cortas, tienen las dimensiones en planta más cortas a lo largo de los ejes longitudinales, mientras que las láminas cilíndricas largas tienen las dimensiones en planta más largas en esa dirección. Las láminas cilíndricas cortas están típicamente apoyadas en las esquinas y se comportan en una de dos formas. La primera es cuando cada extremo se rigidiza para mantener la forma de un arco, con la lámina cilíndrica actuando como losas, las cuales salvan un claro entre los extremos de los arcos. La segunda forma se produce cuando cada borde longitudinal inferior es rigidizado con el fin de darle una forma
donde darle la forma de una viga con la lámina cilíndrica comportándose como una serie de arcos adyacentes que salvan un claro entre las vigas laterales como espesor mínimo de la lámina cilíndrica se necesita para una construcción práctica. Es muy superior al que se requiere estructuralmente en las láminas cilíndricas cortas. En la mayoría de las condiciones, estos son ineficientes y por lo tanto se usan pocas veces. Acá podemos ver cómo es que se van dando estas pequeñas laminitas, ¿verdad? Me dice ahí que podemos hacerlo de dos formas, rigidizando cada una de estas láminas que vamos a poner acá, que a la larga, si se dan cuenta aquí lo que estoy haciendo, estas son como las láminas que teníamos antes, o sea, estructuras plegadas, cada una se va plegando, pero lo que estaríamos rigidizando serían estos como arcos. Y la segunda forma de hacerlo es colocando pequeños arcos o haciendo pequeñas estructuras como arcos de las propias láminas. Si bien ahí dice que es como que la evolución de las láminas plegadas, es como que yo tuviera acá, lo voy a dibujar abajo, perdón, aquí arriba lo voy a hacer, como que yo tuviera aquí arriba una estructura triangular, ¿verdad? Que era lo que teníamos allá, pero en lugar de tenerla así triangular, o sea, ¿se acuerdan que allá lo que teníamos era que se fundía una pequeña lámina acá y la otra acá? Al dejarlo ya así en el sentido eh, de arco, entonces lo que me forma es esto, ¿verdad? Algo circular, y así es como va. Y pueden ver aquí que hasta podemos dividirlo, depende del rigidizante. Las láminas cilíndricas largas están típicamente soportadas en las esquinas y se comportan como vigas largas en la dirección longitudinal. Esto da como resultado que los esfuerzos en la lámina cilíndrica se parezcan a los esfuerzos de flexión de una viga. La parte superior está en compresión a lo largo de toda su longitud, mientras que la parte inferior está en tensión. La acción del diafragma de la lámina delgada proporciona la resistencia necesaria para el corte horizontal y vertical inherente en el comportamiento de flexión. Si lo queremos ver así, lo que estábamos viendo allá de las láminas, o sea, de la estructura así plegada, las que eran así de todas, de solo un tirón, la fundición, eran como que láminas largas. Después también vimos así que habían con pequeños pedacitos, esos son láminas cortas. De igual forma vamos a tener acá, estas eran láminas cortas, y acá vamos a tener con láminas largas. Es decir, que yo aquí puedo venir a lo largo, por ejemplo, esto, que fuera a ser un pequeño techo, ¿verdad? Entre dos, ¿qué les digo? Tengo mi estructura ya construida, pero adentro hay un largo pasillo y yo necesito colocarle un pequeño techo, puedo hacerlo de esta forma para que me quede así cilíndrico, pero la diferencia dice que es la forma de construcción, ¿verdad? Entonces todo esto de aquí es solo una lámina, o sea, todo esto es solo una lámina. ¿Cómo lo voy a construir? Allá va a depender de mí, que yo puedo poder ponerle una estructura aquí de, o sea, venir y ponerle acá estructura toda de concreto, digo yo, toda mi armazón de acero, así, toda acero, 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 una gran malla, pues, y después fundirlo monolíticamente. Al fundir esto monolíticamente me va a funcionar como que fuera solo una lámina, o sea, de hecho solo es una pequeña losa, o sea, la pastilla ni va a hacer mucho a lo largo de todo esto, ¿va? Y yo puedo salvar un claro, como les digo, esto yo lo utilizaría, por ejemplo, que aquí tenga un edificio y acá tenga otro y acá, no sé, sean locales abajo y yo necesite cubrir esa forma. Así, arquitectónicamente se miraría más bonito a que yo venga y solo tire una losa de aquí para acá, ¿verdad? O sea, como les digo, esto es cuestión de que nosotros lo utilicemos en nuestro día a día. La proporción claro-altura de las láminas cilíndricas afecta tanto a los esfuerzos que desarrollan como a la eficiencia cubrir de un gran área. Las proporciones altas en claros menores reducen los esfuerzos a compresión y en los de tensión en la parte superior permite un espesor de la lámina más delgada. Por otro lado, una mayor altura requiere una mayor superficie de un claro dado para que una estructura se comporte verdaderamente como se desea. Solo bajo esfuerzos de tensión y compresión es necesario mantener la forma de la lámina diseñada rigidizando ambos extremos y los bordes longitudinales. Bueno, aquí está cómo es que se comportan el diagrama, ¿verdad? Que obviamente aquí empezaría la compresión y la compresión más grande se da arriba, así como les dije. Y la tensión aquí sería al revés, ¿verdad? Que viene así. Y las tensiones más grandes se colocan abajo.
Lo que nos decía ahí el texto anterior es la relación que va a existir entre altura. Por ejemplo, si este es el vano que yo quiero cubrir, no puedo poner una estructura así, ¿va? O sea, aquí existe una relación que se llama una relación entre arco, el arco este que se está dando y la flecha, que siempre tenemos que respetar eso. Que por ejemplo aquí decía que mientras más bajo esté esto, mayor, más difícil es de rigidizarlo y va a necesitar un mayor espesor, porque nos funcionaría al igual que la hoja, ¿verdad? Al estar extendida toda va a tender a doblarse. Entonces lo que dice ahí es que para cierto claro dado lo que tenemos que respetar es esa curvatura, o sea, que quede de esta forma, ¿verdad? Para que esto de aquí también se nos haga, que no tengamos que ponerle demasiado eh, material. Les voy a explicar después por qué es que no me meto a explicarles cómo es que se diseña esto, porque esto se diseña de una manera geométrica, o sea, aquí no nos interesa tanto lo estructural, porque si se dan cuenta no hay modelos, lo que hacemos acá entonces es diseñar nuestras parábolas, nuestros círculos, hacer esos cálculos de diseño de arco y flecha, pero esos son otros 5 si me da tiempo, ahorita lo miramos, creo que ya es hora. Es necesario de restringir los extremos, o sea, si se dan cuenta aquí cuando hablamos de restringir extremos, me voy a poner aquí, es hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer diafragmas. Pueden ser los diafragmas acá así chiquitillos o dejarlos incrustados todos dentro de la pared, pero me de esa forma para que mi estructura funcione. Acá tenemos el pequeño resumen, ¿verdad? Las láminas cilíndricas cortas, láminas cilíndricas largas, cómo eran los esfuerzos y cómo están los rigidizantes, que son los diafragmas que ya les expliqué con las otras. Existen también lo que son láminas esféricas, y esas láminas esféricas va a depender de lo que estemos, o sea, hacer un, si cuando ustedes lleven algo en R3 van a ver lo que son los ejes de rotación y la superficie que se genera a través de algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice hemisferio, que un hemisferio es la mitad de la esfera, o sea, si tenemos así algo circular y lo giramos, me va a generar media esfera, ¿verdad? Así como podemos ver aquí como la cáscara. Podemos tener un elipsoide. El elipsoide va a generarse, ¿verdad? De una figura así, de una elipse al girarla, me va a dar esto. Y el paraboloide de una parábola, que una parábola creo que todos la venimos viendo desde mate 1 o mate 2, que son las que se procesan de, por ejemplo, la x al cuadrado y todo eso, ¿va? Puede ser así, puede ser de muchas formas hasta llegar a lo que son las hipérboles. Ahorita vamos a ver lo que son las hipérboles. Cuando falten unos 3 minutos, por favor, alguien que me avise. La lámina esférica, como su nombre lo indica, es una superficie derivada de la esfera, por lo que sus secciones transversales siempre serán curvas. Geométricamente se puede concebir como un arco de revolución que gira alrededor de un eje contenido en su propio plano. O sea que tenemos un arco, así como tal un arco, y está girado, ¿verdad? O son varios arcos que me van a formar esa superficie cilíndrica. Perdón, esférica. Esta concepción es importante puesto, como se verá más adelante, facilita su comportamiento estructural. En la práctica se analiza como un hemisferio, es decir, la mitad de esfera conformada por meridianos y paralelos, que en términos estructurales serán arcos y anillos. Cuando hablamos aquí de meridianos y paralelos, son las líneas que conforman un hemisferio. Si lo podemos ir a ver acá, por ejemplo acá, entonces nosotros tendríamos que, si ustedes lo logran ver, esta parte que estoy dibujando aquí bajaría hasta allá, ¿verdad? Esos serían pequeños arcos, o sea, cada una de estas líneas me va a formar arcos. Y lo que dice acá en estos, en los paralelos, que me va a formar anillos. Es decir, que si yo tengo aquí mi estructura más o menos así, van a ser una serie de anillos que van a ir hacia arriba, que son estos de aquí, que se van a ir cerrando. Acá lo podemos ver, esfuerzos, vean cómo es que tenemos los anillos y esfuerzos en arco, podemos diseñarlo entonces de las dos formas. Se dan cuenta aquí cómo es que están funcionando las tensiones y las compresiones, es prácticamente de la misma forma, dependiendo de dónde estén los apoyos, ¿verdad? Porque esto de aquí puede que esté apoyado todo sobre un solo anillo o que sea a través de los arcos, que era lo que nos decía la teoría. Acá miramos esto que son soportadas por columnas, o sea, aquí tenemos nuestra esfera y aquí tenemos columnas que son las que lo soportan. Lámina esférica soportada por arcos. Un arco acá me genera la estabilidad para lo demás que sigue aquí arriba, ¿va? Y lámina esférica soportada con un apoyo continuo. Podemos ver acá que es un apoyo que está así general.
Eso lo incluí solo para que ustedes vieran cómo era que funcionaba, ¿verdad? Que es prácticamente lo que vimos antes de cómo es que se reparten las fuerzas. Y perdonen, pero me voy a adelantar un poquito porque ya es hora. Acá está un diseño conceptual de un domo ese con nervaduras radiales. ¿Cómo funcionarían esas nervaduras radiales? Se dan cuenta, aquí tenemos los apoyos. O sea, cada uno de estos me va a funcionar como un arco, pero se dan cuenta que aquí al final tiene como que como que fuera una cúpula arriba, dijeron, o sea, no sé cómo explicarles eso. Entonces ahí ya venimos a un anillo, dice, el anillo de compresión elimina los esfuerzos de la corona y unimos todo esto, ¿verdad? Esto, todo lo que estoy dibujando ahorita de amarillo, sería como que nuestra estructura de refuerzo, ¿verdad? Y lo que funcionaría ya como nuestra estructura laminar serían todas estas láminas que nosotros vamos a estar colocando acá, ¿no? Que todas estas, perdonen que lo pinte así tan a lo, no sé si me explico, entonces todo esto me va a generar eso, pero todo está enfocado en el sistema este de anillos. Obviamente estas láminas van a quedar curvadas y la forma en que van a repartir las fuerzas es hasta por este otro anillo que tiene acá. Este sistema de platos, si no lo he visto, pero me imagino que funciona igual, ¿verdad? Pequeñas láminas acá que llegan a un centro y me genera lo mismo. Quería llegar a este, que es el que estábamos viendo en la primera foto, que es un paraboloide hiperbólico. Las membranas de doble curvatura no se pueden aplanar sin romperse, entonces, si se dan cuenta aquí, lo que me está generando esto es como que fuera un sillón de moto. O sea, tengo una curvatura acá, pero aquí voy a tener otra. Y a este tipo de estructuras se les conoce también como la silla de caballo, o ¿cómo sería la silla de caballo? No, sino silla para montar caballo, porque tiene una forma acá. Y si se dan cuenta, aquí me está generando otra, pero aquí cuando termina me está generando o está llegando con esta otra. Entonces aquí se va conjugando la hipérbola que se genera, es esto. Hasta aquí podría tener así como que su otra forma. Y esa es la otra forma. Si se dan cuenta, aquí ya está resumido cómo es que se va, o sea, la imagen del principio. Empezamos, todos son arcos, ¿verdad? Pero va teniendo sus pendientes diferentes. Y todo esto generándose a partir de estas formas geométricas. Y que son cascarones. A lo que yo quería llegar y algo que les quería explicar antes de esto es que el diseño de todo esto de hipérboles, cilindros y todo eso, nosotros lo vemos desde una forma geométrica. No me quería meter mucho a la forma geométrica, tengo ahí cómo hacerlo, pero es la forma en que nosotros tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿verdad? Que si yo tengo que cubrir cierta área así de techo, entonces yo empiezo a ver qué forma geométrica es la que me va a resistir eso. Y como les decía, hay relaciones entre arco y flecha, esta es la flecha, ¿verdad? Que tenemos que cumplir, porque no puedo yo dejar acá algo así muy espaciado, porque no va a resistir. Entonces esto me responde técnica y prácticamente a puros procesos geométricos. O sea, en el diseño, si yo tengo esta estructura así, yo lo que voy a calcular es esta altura, que me va a generar aquí la altura de esto, y a partir de ahí es que yo ya sé cuál va a ser la distancia, y así es como se generan estas láminas o estas pequeñas láminas. Entonces, perdonen ustedes, preguntas de la semana. Como les digo, yo estas de aquí solo porque ya están ahí, pero yo lo que hago son preguntas de lo que nosotros miramos. La rigidez y capacidad de estas estructuras para transmitir carga se debe principalmente a su forma superficial, mucho más que a su masa. Cuanto más incrementa el perate de las láminas plegadas, sus secciones transversales siempre serán curvas. Es literalmente el reverso de la estructura de un domo. Se le conoce como cascarones de curvatura de Gauss positivo. Eh, ahí sí que saber qué será eso, ¿no? Pero bueno, esas estructuras de Gauss negativas son las hiperboloides que les decía. Entonces, ahí estaríamos por mi parte. Si alguien tiene alguna duda, me la pueden enviar por correo. Si tiene alguna duda, se la intentamos resolver ahorita, solo que ya estamos sobre tiempo. Y si no, eso sería todo por mi parte. Pueden acceder ya a su siguiente curso. Y que la pasen bien, feliz tarde y éxitos en sus cursos. Cualquier duda me pueden escribir, no tengan pena. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Inge.